Buenos días. Café con Letras es una estrategia de difusión de la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander. Vamos a tener 2 números dedicados a nuestra gran semana, la Semana del Lenguaje, que se llevó a cabo del 6 al 10 de mayo de 2019. Durante esta semana, uno de los aspectos que trabajamos fue el lenguaje visual, que es transversal a los pregrados y a los posgrados de nuestra escuela. Precisamente, las reformas académicas nos han permitido incluir asignaturas tales como cine y literatura, aproximación a los estudios visuales, análisis crítico del discurso y semiótica de las prácticas culturales, entre otras, en donde se trabaja la imagen. En este 5º número de Café con Letras tenemos 2 profesores expertos en la imagen, que son los profesores Horacio Rosales y Wilson Gómez, quienes compartirán con nosotros diferentes elementos de sus conferencias presentadas durante la Semana del Lenguaje. Bienvenidos. Mi trabajo, el que pienso presentar hoy, es un trabajo que no es el propio de mis investigaciones directas, porque como ha dicho el profesor Rafael, yo soy profesor de lingüística y semiótica, pero más que todo de la semiótica del lenguaje verbal. Sin embargo, la idea de presentar el análisis semiótico de la imagen visual y específicamente este recorrido del retrato al selfie obedece mucho a las investigaciones que estamos realizando en la Universidad Industrial de Santander, pero también en las preocupaciones de los estudiantes de programas de formación docente y que van a trabajar como, sobre todo, profesores de lengua española, y se consiguen con muchas interrogantes y muchas preocupaciones relacionadas, por ejemplo, con la relación entre imagen y palabra. Hay muchos fenómenos que interesan en este tipo de casos, como por ejemplo el cuento infantil que viene ilustrado, la novela gráfica, el proceso de transformación de la literatura en cinematografía, la caricatura, entre otros fenómenos múltiples. He preferido dedicarme en el trabajo de hoy al retrato y al selfie, que por cierto está escritos en la E final, porque la Real Academia ya autoriza que la escritura española sea sin la E final propia de la voz inglesa. He decidido presentarlo de retrato al selfie porque es una forma muy importante de presentificación de la imagen del ser humano y sobre todo porque el selfie es un fenómeno recurrente en la cultura contemporánea. Pero lo que el hombre crea como cultura no son solamente signos, también crea herramientas. Sin embargo, las herramientas pueden ser leídas como signos. Las cosas que el hombre crea para usarlas, los diseñadores industriales la han llamado fenómenos de afordancia. ¿Por qué? Porque cuando vemos el objeto sabemos reconocer para qué sirve y en consecuencia lo usamos. Pero ese mismo objeto puede representar otra cosa. Digamos, una estilográfica, un bolígrafo sirve para escribir, pero también puede representar un estrato social según la calidad del bolígrafo y su valor. En el caso de este ejemplo es una fotografía de una taza para tomar café y la reconocemos fácilmente, es más, sabemos para qué es la oreja de la taza. Podemos establecer una conexión entre el modo en que el cuerpo nuestro se debe comportar ante la taza. Metemos los dedos en el asa y llevamos la bebida a la boca. Dentro de la misma taza hay una marca que es un gráfico, es Mr. P, que es una figura del diseño contemporáneo, que ha sido muy explotada sobre todo en Europa, y vemos que está pintado en el ladrillo de la taza el café o el chocolate que se riega. Pero puede suceder que alguien pueda tomar la representación como la realidad en sí misma. Esta taza yo la tengo en mi casa y una amiga fue a tomar café y muy amablemente se dispuso a lavar la taza en que había tomado café. Y cuando ella estaba en la cocina me dice, Horacio, no se cae la mancha de café. Ese es el caso donde el signo es tomado por la cosa en sí misma. Y eso sucede en muchos ámbitos de la cultura. Besamos la estampita de la Virgen María para que ella nos bendiga y tomamos en cuenta o damos por cierto que al besar la estampita la besamos a ella. Lo mismo hace el novio cuando besa la foto de la novia o la madre cuando besa la foto del hijo. Es decir, la representación es tomada por el hecho, por la cosa en sí misma, y esto demuestra la eficacia de la representación. En este orden de ideas podemos decir que las representaciones van a constituir nuestros sistemas de creencia y de afirmación de cómo funciona y cómo es el mundo. ¿Qué representa el selfie actualmente para nuestras formas de vida contemporáneas, para nosotros en general? En primer lugar, significa una especie de apropiación de los medios de producción del retrato y del autorretrato.
Tradicionalmente el retrato pertenecía a los artistas y a otros fotógrafos especializados, pero con las nuevas tecnologías el selfie pasa a ser una especie de propiedad de aquel sujeto que puede acceder a los recursos tecnológicos como una cámara fotográfica en un teléfono celular. Y esto le va a permitir entonces ser el artífice de un proceso de enunciación de la imagen de cualquier otro, pero sobre todo de la imagen de sí mismo. En este sentido, el que hace el selfie, el que lo produce, se fotografía a sí mismo y al mismo tiempo es el primer observador de esta imagen. Anteriormente en el retrato este tipo de construcciones tomaba mucho tiempo y tardaba mucho tiempo en llegar a una sala de exhibición, a un medio de divulgación. Hoy se hace prácticamente sobre lo inmediato y el sujeto que hace el selfie lo hace para construir una especie de acto comunicativo. Hago el selfie para ser mirado por los otros y en consecuencia ser evaluado. Es por eso que quien hace el selfie lo publica en una red social e inmediatamente espera una respuesta de aceptación por parte del entorno sociocultural que lo evalúa y adquiere en ese momento el papel de un juez, de un evaluador de la persona retratada en el selfie. Es por estas razones que el proceso del selfie es prácticamente una especie de acto de habla que constituye la socialización del sujeto y a través del cual el sujeto dice evalúenme y apruébenme. Esto va a traer muchas consecuencias, por ejemplo, ese trabajo tan detallado que se puede hacer sobre un selfie, la postura del cuerpo, el sujeto triunfa sobre sí mismo asumiendo una postura inhabitual, una sonrisa inhabitual y elige un escenario inhabitual generalmente para construir esa imagen aceptable por los demás. Pero el selfie puede ser traicionero y en muchas imágenes fotográficas, en estos autorretratos, pueden aparecer elementos o cosas que el sujeto no quiere o no desea que sean vistos por los demás, pero que van a aparecer accidentalmente. Y es la evaluación de los otros en la inmediatez de este consumo de fotografías personales en las redes sociales los que van a determinar que esa foto es mala o esa foto es fea y el sujeto se va a ver nuevamente sometido a una tarea de reconstrucción del selfie. Entonces el selfie aparece como una tarea de socialización, de construcción de una imagen social y por eso se va a caracterizar por la repetición, una especie de iteración, de repetición permanente de mi fotografía que es cambiada permanentemente en las redes sociales para lograr dejar una huella de la existencia personal, de la historia personal, pero siempre sometida al juicio del otro. En cierto sentido se podría decir, como afirma Bauman, el sociólogo recientemente fallecido, que el selfie es una de las estrategias que permite al sujeto no solamente dar testimonio de la propia existencia, sino que paradójicamente le permite convertirse en un objeto de consumo que es evaluado y sometido permanentemente a evaluación en un mercado que tiene una memoria muy corta. Mi tesis, que voy a presentar más adelante, es que, entre 1980 y 1990 se dio uno de los momentos de vanguardia, digamos, que más se ha criticado o que más causó repulsión, que es el arte de lo abyecto. Lo abyecto tiene que ver, desde Julia Kristeva, que lo define, con todas las cosas que salen del cuerpo, las heces, los orines, la sangre, la saliva, y que son parte de un proceso que ella define desde el psicoanálisis que hace el niño, digamos, la mamá le enseña al niño a tenerle asco, digámoslo así, a que eso no se puede tocar, las heces no se pueden tocar, la saliva, la sangre, y esa repulsión permite la separación del niño de la madre y empieza a aparecer la figura del padre, según Julia Kristeva. Es una imagen contemporánea ligada, digamos, al abyecto, pero me quise detener aquí y hacer ese corte en la ponencia para que empecemos a entender que esto ya estaba en el siglo XII, aunque no, digamos, no se ha profundizado en la idea del abyecto, porque aquí hay un artista que pretende, a partir de ese ejercicio de confrontación de lo que para todo el mundo sería horrible o poco deseable, confrontar al ser humano consigo mismo y con los otros. Mientras que en la religión cristiana
era confrontar al ser humano con su propia miseria frente a Dios. Entonces, digamos, tanto los artistas contemporáneos de lo Ayepto como los artistas de la Edad Media van a utilizar la misma imagen del horror, pero consideradas hoy como bellas. Esta es una fotografía hermosísima de David Nebreda, costosísima por demás. ¿Puede la belleza ser execrable? Esa es una respuesta bien interesante que se responde a la luz de la idea, digamos, mantenida en la historia del arte, de que el arte representa cosas bellas. Lo que no representa cosas bellas es el arte. Lo que no representa cosas bellas, perdón, no es arte. Esta idea, digamos, que nace con toda la tradición griega, con toda la tradición renacentista, hasta prácticamente las vanguardias, va a ser recontextualizada por Kant fundamentalmente, quien va a desligar esa idea de que lo bello, lo artístico necesariamente es bello. Hay otras formas de entender la belleza y otras formas de entender el arte. Cuando hablamos de arte ayepto, que es el caso de la ponencia sobre la cual trabajamos ahorita, estamos presentando la idea de cómo la fotografía de aquello que rechazamos, que es lo ayepto en términos de Julio Kristeva, que nos produce repugnancia, como la materia fecal, como la sangre, como el dolor, como todas esas manifestaciones que son también propias del ser humano, pero que hacen parte de lo que consideraríamos feo o poco deseable, también puede ser objeto del arte, y en esa medida pudiera ser también bello. Tenemos el caso de Nebreda, tenemos el caso de Winky, tenemos el caso de muchos fotógrafos que vienen a trabajar el cuerpo desde eso que expulsamos, desde eso que rechazamos, pero que sigue siendo naturaleza humana también.